Gracias por la invitación y sin más voy a compartir pantalla para que todos ustedes puedan ver la presentación que he preparado para esta ocasión. Bien, espero que vean correctamente la imagen. Sí, la estamos viendo correcto. Muy bien. Gracias. Bien, la libertad en las aulas Montessori. Base del desarrollo humano. Esta tarde vamos a tratar de analizar y reflexionar alrededor del concepto de libertad, no tanto para aprender, que entendemos que es una libertad con responsabilidad, puesto que todos los aquí presentes seguro que es lo que tienen en la cabeza, sino para entender la importancia de la libertad en relación a la educación y el papel que juega la libertad en relación a la educación. De ese concepto evolucionaremos hasta la concreción de medios, recursos y aspectos que forman parte de los ambientes Montessori y que hacen posible que esta libertad esté presente desde las primeras edades. ¿Conocen la historia del Enfant Sauvage, del niño salvaje? Está narrada en una película de los años 70, del 1970, que explica la historia de un niño que fue hallado en los bosques de Francia, allá por el 1800, y todo el reto educativo que afronta el doctor Itard, que lo acoge en su casa, tratando de hacerlo evolucionar desde su condición, diríamos, salvaje a una condición humana. Bien, les cuento. La cuestión es que después de unos meses de trabajo duro con Víctor, porque así es como le llamó, utilizando métodos para sensibilizar, agudizar su oído, tratar de enseñarle a hablar, enseñarle pues, a expresarse, expresarle algún lenguaje, Víctor se escapa de casa. Se escapa y cuando el doctor Itard y Madame Guérin, que era la dama de llaves, que ayudó al doctor Itard y que la acogió porque llevaba a la casa del doctor, ya lo daban por perdido, ya habían pensado, lo hemos tenido unos meses, hemos llegado donde hemos llegado, pues resulta que no, que una noche vuelve a casa. ¿Saben por qué Víctor regresa a casa después de su huida? Yo he analizado esta película una y otra vez en las sesiones de ética con alumnos adolescentes, que por cierto están muy interesados en el concepto de la libertad, como se pueden imaginar. Los estudios del profesor Itard, el educador de Víctor, permiten reflexionar sobre la educación, medios educativos, recursos. Los que han leído María Montessori saben que ella conoció estos estudios y se inspiró en algunos de sus trabajos, utilizando inclusive algunos materiales. Pero los estudios de Itard también nos permiten reflexionar a fondo sobre la libertad. No sabemos por qué Víctor vuelve a casa, solo tenemos hipótesis. Y hay una hipótesis con la que me gustaría trabajar hoy con ustedes y es la hipótesis con la que trabajo con alumnos de cuarto de secundaria. Tal vez Víctor, que había mostrado algunos síntomas de razonamiento humano, actúa ahora fruto de una decisión en uso de su voluntad y, por tanto, en uso de una libertad muy superior a la de los actos de supervivencia que realizaba en el bosque para buscar comida, para defenderse, protegerse. En el bosque supuestamente estaba en condiciones de libertad total, pero tal vez aquella libertad no era tan plena. Y en una sociedad civilizada sospecha, intuye, induce, no sabemos el proceso mental, pero tal vez sospecha que puede llegar a alcanzar una libertad de mucha mayor calidad. Y no deberíamos olvidar el gesto que hace Víctor, entregando a modo de pacto social inconsciente una parte de su libertad salvaje para obtener una libertad mayor, de mayor envergadura, una libertad social. Es una película que recomiendo porque invita, hay muchísimos matices, te hace comprender a fondo la relación entre el conductivismo y el humanismo. Por tanto, desde aquí mi recomendación para todos los docentes o el público asistente a la charla. Es obvio que el doctor Itard lo primero que quiso trabajar fue el lenguaje. Parecía que era sordo-mudo, tuvieron que hacer un trabajo muy intenso. Pero la verdad, lo que buscaba Itard era conseguir el desarrollo de la voluntad de Víctor, de la voluntad libre. De hecho, él nunca llegó a hablar oralmente, pero sí hacerse comprender mediante el habla, digamos, escrita con unas piezas que había hecho fabricar por un carpintero. Pero sí que empezó a comunicarse y a comprender los mensajes que le unían y que le permitían interrelacionarse con sus cuidadores, educadores.
Lo que sí que consiguió Víctor, y esto es clave para la charla de hoy, es comprender el hecho moral. Lo supo demostrar en un momento en que el doctor que lo estaba educando le somete a un ejercicio muy sencillo que él sabe que va a poder resolver. Víctor lo resuelve bien y el doctor lo castiga como si lo hubiera hecho mal. En ese momento, para mí es un momento crucial de la película. Víctor se rebela contra el doctor y se niega a aceptar ese castigo. En ese momento el doctor Ittar es el momento que siente mayor felicidad, porque dice, si bien tal vez no eres un hombre, como mínimo sí que has salido de tu estado, digamos, salvaje. Él comprende que Víctor ya ha dejado de ser un animal y así pues queda claro que el fin que tenía el doctor como objetivo primordial era esa capacidad de pensamiento libre, de juzgar críticamente por sí mismo. Siguiendo este análisis del fin de la educación concretado en el concepto de libertad, tal vez podemos tomar la idea de Séneca. En realidad, aprendemos para la vida y no para la escuela, podría ser el lema de la pedagogía Montessori, ya que es su verdadero objetivo: hacer posible que los niños se capaciten para ser libres. El ser humano está biológicamente preparado para ello, afirma Montessori, como ya pudo comprobar en su investigación, en su estudio. El ser humano cuenta con una condición natural que favorece el desarrollo de la personalidad física y psíquica, lo cual incluye el desarrollo de esta conciencia libre. Y el educador, ¿qué es lo que debe hacer el educador? Debe dejarse llenar del culto a la vida, dejarse inspirar por ese culto a la vida para respetar el desarrollo de la vida de la infancia y mirar al niño desde este interés humano, por conseguir que el niño alcance por sí mismo ese desarrollo que le permita el logro de la libertad. Realmente, el factor ambiente no puede crear esa potencialidad de libertad. El factor ambiente no va a crear algo que está dentro del niño, pero lo que sí que puede hacer el factor ambiente, y esto lo veremos más adelante, es ayudar, apoyar o frenar, destruir. El niño no crece o alcanza la pubertad porque aprenda, porque trabaje la danza, deportes o porque se alimente. No. Él alcanza la pubertad, por ejemplo, porque la vida que en él existe en potencia, la pubertad ya existe en potencia dentro de sí y se va haciendo actual. Esto proviene de su vida que se desarrolla siguiendo el destino biológico, tal como explica María Montessori en la primera obra que escribió, que es la pedagogía científica en la casa de los niños, 3 a 6. Por tanto, la educación debe ser una ayuda activa al normal desarrollo de la vida. Es decir, sí que debemos hacer una ayuda activa, no observantes ni nada más, activa, pero siempre en favor del desarrollo de la vida. La gestión y el desarrollo de la libertad en estas condiciones va a ser posible incluso en niños menores de 6 años, como veremos. Las aulas Montessori son pequeñas sociedades o comunidades en las que la libertad está presente de una forma clara y evidente. Es una idea bonita, casi utópica en según qué conceptos educativos, pero no tanto si analizamos las bases sobre las que la doctora Montessori sentó su plan pedagógico. En ellas se refleja lo que denominamos la disciplina basada en la libertad, o incluso podríamos decir, haciendo un verdadero quiasmo, la libertad basada en la disciplina. Es decir, una disciplina que debe ser activa. No se puede decir que un individuo está disciplinado si se lo ha convertido artificialmente, desde fuera, a través del miedo, por ejemplo, en un individuo mudo, inmóvil, que no puede pues salir de un límite pequeño cerrado, un camino guiado y cerrado. Según Montessori, quien es dueño de sí mismo y quien es capaz de tomar decisiones, y decisiones que vayan en favor del propio desarrollo y de acuerdo a las leyes de la naturaleza, ese individuo sí que se puede considerar disciplinado, pero no aquel que no se le deja margen, porque ese es en cualquier caso un niño obediente. Y en Montessori hablamos de que el niño es capaz desde las primeras edades
siguiendo al guía interior que lo ayuda a escoger por sí mismo, a ver qué es lo que necesita, alcanzar ese poder de autoconstruirse. La autoconstrucción, concepto fundamental también de toda la teoría Montessori, que tiene que ver con la libertad. Entonces, hemos visto que la evolución natural del niño es crecer y autoconstruirse como ser humano. El filósofo Aristóteles ya había afirmado que la naturaleza es teleológica. ¿Qué significa? Que los seres vivos llevan intrínsecamente el conocimiento, la preparación, la potencialidad para lo que han de realizarse, para desarrollar lo que les es propio. Y lo que le es propio al ser humano y al hombre es pues, pensar por sí mismo, y no replicar, imitar, que también, o obedecer expectativas. Luego los niños ya llevan intrínsecamente esa potencialidad que decimos de hacerse hombres libres de pensamiento, y el entorno, ¿qué va a hacer el entorno? El entorno va a hacer favorecer esta manifestación y hacer aflorar lo que el niño tiene dentro como potencialidad, o bien impedirlo. Para todo ello los niños disponen de herramientas que el propio Aristóteles ya había valorado y presentado, ¿no? La abstracción, esa función cognitiva del cerebro que es humana por excelencia. Es un proceso que al hombre le permite alcanzar conocimientos poderosísimos. Es una herramienta que también investiga Piaget y que es muy útil a los niños de corta edad, porque los niños de corta edad tienen capacidad de absorber muchos datos, mucha información del entorno, para luego poder realizar asociaciones y llegar a asociaciones de ideas pues, más elevadas, pasar de lo concreto a lo abstracto. Entonces, esta capacidad le da la opción al niño a hacer inducciones encadenadas, de lo sensible a lo mental, y a partir de una cierta edad a pasar de conocimientos mentales sencillos a conocimientos mentales abstractos. Así pues, si del entorno nos llegan oportunidades de acción e inhibición positivas, de interaccionar con el otro, de experiencias que nos hacen sentir bien, que al niño le hacen sentir que responden a sus necesidades, que nos crean un bienestar, esto va a ser una cadena que hace entrar al niño en una dinámica positiva. Si de lo contrario el entorno nos propone unos límites que no están acordes a nuestras necesidades, porque los límites ya veremos que tienen tanta importancia como la libertad en sí misma, entonces la dinámica ya no va a ser positiva. Por otro lado, los propios padres también, como decimos, de la filosofía, afirmaron que el ser humano tiende al placer y a la felicidad. Y que cuando el ser humano tiende al placer y a la felicidad, en realidad, entre dos opciones siempre tiende al nivel más elevado, al nivel más supremo de placer. De tal forma que es capaz de ver entre una acción placentera o una experiencia placentera, sabe discriminar si tiene conocimiento, si se le presentan opciones de forma sensata, sabe discriminar cuál es lo que más le conviene para sus fines últimos, y los fines últimos son ese bien supremo que en el caso de los niños, los que sabemos que es pues, la curiosidad, el aprendizaje, el descubrir, el hacerte preguntas, nuevas preguntas, es el afán por aprender, esa energía que empuja al niño a aprendizajes sin que realmente sea necesaria la intervención de motivaciones externas, que en realidad, según Montessori, van a ser intrusivas y empobrecedoras comparadas con el afán de aprender que es intrínseco al ser humano y que le reporta esa satisfacción. Entonces, fijémonos en lo que aporta Rousseau. Rousseau aporta elementos incluso más concretos hablando de la naturaleza humana para poder tener la tranquilidad de que si creamos un entorno de aprendizaje a favor de la naturaleza humana, esa va a dejar aflorar la naturaleza y las leyes de la naturaleza de forma casi, diríamos, por mimetismo en grupo, por cohesión entre los niños.
Existen unos principios, dice Rousseau, unas leyes innatas al ser humano que le empujan hacia el bien. Por tanto, ya lo hemos visto también en Aristóteles, pero el propio Platón también lo aclaraba, ¿no? Cuando decía estos bienes que son un impas para alcanzar aquello que para nosotros es lo supremo. Esta idea de esos principios que nos empujan al bien tiene que darnos confianza a los educadores. Nosotros educadores no podemos partir de la base de que la bondad la tenemos que inculcar a los niños desde fuera. Necesitamos esa premisa, necesitamos confiar en los niños. Otro principio básico es que hay un principio de igualdad. Es decir, que la naturaleza a los seres humanos les ha dado la interior ley humana de que son iguales, en el sentido no de homogeneizar, sino en el sentido de valores positivos. Un valor positivo puede florar en cualquier niño, de cualquier raza, de cualquier cultura, inclusive si es pequeño, en cualquier, aunque haya sufrido, digamos, porque la resiliencia sí lo demuestra también. Cuanto más pequeños son los niños, mejor se puede trabajar la resiliencia, y los niños muestran mayor resiliencia, ¿no? Y de esto hay pruebas de niños en entornos muy desfavorecidos que muestran esta capacidad por igual de todos los niños de tendencia a esta bondad. Los educadores necesitamos creer en estos niños para poder ejercer nuestra tarea docente. Y hay otra premisa también: ningún hombre debe estar ni está por encima de cualquier otro, va derivada de la anterior. Pero eso significa que de forma natural los niños no deben dejarse ni se dejarán someter a otros niños, y van a establecer relaciones saludables, porque entre iguales van a comprender que si, eso se ve muy bien en un aula Montessori, si yo siento el placer de trabajar con un material sin tener ningún tipo de interferencia de algún niño que pues, me coge los materiales, no me permite trabajar, entonces yo, de forma inconsciente como niño, entenderé la única norma que tienen las aulas Montessori, sobre todo si hablamos de 3 a 6 años, que es respetar el trabajo de los demás. Porque esa norma no es una norma que la ha puesto la maestra y ahora tendremos esta norma. Esta norma viene de esa ley innata de que si yo he trabajado dulcemente toda una mañana con un material, como no hay dos materiales iguales, yo voy a permitir que mi compañero también trabaje. Pero no porque he venido más aleccionado de casa, no, porque es que he sentido esa ley innata a la que hace referencia Rousseau y la he vivido. Con lo cual no se trata de inculcar normas de la clase, son estas, se trata de que en el día a día estén integradas. Por tanto, estos valores aflorarán entre iguales si el ambiente y el entorno lo permite. Si bien es cierto que el plan educativo de Rousseau divergía bastante y tampoco lo desarrolló de la manera y con el detalle que hizo Montessori, sí que Montessori se inspiró y conoció a fondo las teorías del ser humano de Rousseau. Bien, sin haber entrado todavía en cómo son y cómo funcionan estos ambientes Montessori, sí que hemos visto ya algunos elementos que podemos aceptar, que nos permiten aceptar unas cuantas premisas. Primera, la educación debe perseguir ser una ayuda para la vida y para la formación de ciudadanos y de seres libres, responsables. Ya entendemos estos libres, responsables, para con ese nivel de bien supremo que ahora los neurocientíficos están diciendo que es tan y tan importante. El tener un propósito vital que trascienda a mi yo, un propósito que vaya un poco más allá. Por tanto, ayudar a los niños y niñas que crean en que hay un bien supremo, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con algo, es un bien supremo querer mejorar el planeta, es un bien supremo que haya paz entre las personas, es un bien supremo que todos los niños tengan para comer, es un bien supremo, etcétera, etcétera. 2. Educar para la libertad no puede hacerse de hoy para mañana, no se puede hacer sin experimentar la libertad a cada nivel durante el proceso educativo, mediante esas interacciones y esas vivencias que hemos mencionado. Sin sentir todo esto en la propia carne, no podemos un día de repente decir, y a partir de ahora trabajaréis lo que queráis.
Por tanto, 2, educar para la vida no puede hacerse sin experimentar la libertad durante el proceso educativo. 3, ya que es natural y no antinatural el que los hombres deseen ser libres, debe ser posible y adecuado crear un ambiente educativo que ofrezca oportunidades para la toma de decisiones. Oportunidades para que cada niño se desarrolle como un individuo único e irrepetible. En definitiva, que ofrezca la oportunidad de desarrollar la responsabilidad como capacidad ligada a la libertad, como veremos ahora mismo. Y cuarto, he dicho 4 premisas que podíamos sentar como base. La propia naturaleza del niño opera a favor de su desarrollo como ser libre. Estamos en el mismo barco, niños y docentes. Pero bien, ¿cuáles son los fundamentos concretos de la teoría que desarrolló María Montessori de este modelo? Y vamos pasando progresivamente a la concreción de la que hablaba, ¿no? Pasar del concepto, de la importancia que tiene, al fundamento, a la pedagogía. No podemos resumirla aquí hoy, pero sí que podemos listar un poco los elementos y presentarlo de forma introductoria. María Montessori desarrolló un modelo pedagógico fundamentado en bases científicas. Más allá de las intuiciones que ella y otros pensadores habían tenido, algunas de las cuales ya hemos hecho referencia, ella lo desarrolló el método a partir de la observación científica. Con sus estudios, con su formación de médico y todo lo que había estudiado previamente de antropología y su experiencia trabajando con niños con dificultades cerebrales, a partir de la observación desarrolló su teoría y lo que alcanzó en primer lugar fue un gran conocimiento del ser humano. Este conocimiento le dio pie a plantear que un adulto que está con niños y que es un adulto que tiene un rol educativo debe tener ese conocimiento del ser humano. Y ese mismo adulto, que en el conocimiento del ser humano debe ser capaz de diseñar el ambiente preparado de aprendizaje. Ahora están muy de moda el diseño educativo, se ha puesto muy de moda la arquitectura educativa, muchas aulas en muchos lugares de todo el mundo están tirando paredes al suelo, poniendo cristal y poniendo muchísimo diseño en las aulas, lo cual está muy bien. Lo que ocurre es que el diseño de las aulas debe responder al modelo pedagógico, al rol que va a desarrollar el adulto en ese aula y al rol que va a desarrollar el niño. Por tanto, el ambiente preparado nos llevará también a ver cómo debe trabajar el niño. Ya saben ustedes, porque esto ya se ha expandido, ¿no? Que Montessori pues, vio la necesidad de poner un mobiliario al alcance del niño, a su altura. Materiales reales, de la medida, que el niño pudiera manejarlos, ¿no? Y el niño deberá trabajar en libertad y deberá poder practicar según lo que le guíe su interés, su maestro interior, su necesidad. Y con el conocimiento del ser humano, la preparación y el rol del adulto, ambiente preparado, trabajo del niño, necesitamos, y ella diseñó también, un currículum muy estructurado, muy amplio, que le aporta toda la flexibilidad al docente y, por supuesto, al niño para poder seguir sus intereses y necesidades. Todos estos aspectos configuran la sólida base científica de este método, de este modelo. ¿Qué observó? Por medio de la observación, ¿qué observó más María Montessori? Pudo alcanzar ese conocimiento del ser humano y pudo identificar unos, podríamos llamarle principios a priori en la mente del niño universal, unos principios y poderes que le capacitan y que son estos que tienen en pantalla, le capacitan y le predisponen al aprendizaje. Al igual que los principios morales de los que hablaba Rousseau lo predisponían a una forma de vida pacífica, positiva, a esa sensación de que si yo siento la paz de poder estar trabajando, voy a entender, más que entender, ya voy directamente a respetar el trabajo de otro niño. Estos elementos predisponen al niño para el aprendizaje sin límites. Montessori los denominó las tendencias humanas. Y se observan de forma constante en el niño, como decíamos antes, sin restricciones de razas, de nivel social. Abarcan todos los ámbitos del desarrollo
Y son distintas formas en las que la mente nos predispone al aprendizaje que se complementen entre ellas. Se van desarrollando y potenciando si su uso se ve favorecido, pero si el entorno no permite su expresión, pues si el entorno no propicio reducía la predisposición buena del niño, pues ahora lo mismo, las tendencias humanas, si no se pueden expresar, no se pueden manifestar, también se van a ver ir pues, involucionando, ¿no? Se van a ir empobreciendo. Y ella sí fue como evolucionó, como elaboró currículums y que a su vez fue confirmando esas tendencias humanas. A veces pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten personas perfeccionistas? ¿O cuántas personas en la sala se orientan bien? Estamos en una sala online y es complicado, ¿no? Pero la gente lo tiene bastante claro, ¿no? No, yo no soy perfeccionista, pues yo a mí me oriento muy bien, soy muy explorador. Bien, lo que nos diría Montessori es todos potencialmente teníamos esas tendencias humanas y en función de nuestros entornos, probablemente algunas de ellas las tenemos todavía muy vivas, muy vitales, muy energéticas y otras, en cambio, pues las hemos ido perdiendo o disminuyendo. Eso no significa que no podamos trabajárnoslas. Bien, una vez reconocidas esas formas a priori de toda experiencia de aprendizaje, Montessori alcanza un principio que demostrará una y otra vez en las aulas y en el trabajo con los niños. Este principio es que el ambiente de aprendizaje debe permitir y favorecer la manifestación de las tendencias humanas y que las actividades de aprendizaje deben favorecer su desarrollo. Por tanto, sin conocer el material Montessori, sin conocer las presentaciones Montessori, sin conocer nada de eso, yo como docente puedo decir, lo que yo estoy proponiendo a mis alumnos favorece que los chicos se comuniquen, exploren, experimenten, o es el día este especial de la semana cultural en la que se cambia todo y se pone todo patas arriba y entonces sí que se permite. Porque claro, para hacerlo un día excepcionalmente no es el efecto, digamos, el efecto sería la constante, no puede ser una excepción, una anécdota, debe estar integrado. Pero sí que poco a poco puedes ir analizando y decir, esta actividad va a ir a favor, va a favorecer esta exploración, orientación, tendencia que comentábamos. Pero no es este el único aporte fundamental, ¿no? Y que tenemos presente siempre en la pedagogía Montessori, el de las tendencias humanas, que nos acompañan toda la vida, en realidad, como hemos dicho. Ella también identificó unos periodos sensitivos que nos permiten, entre los 0 nacimiento y los 6 años de vida, nos facilitan unos aprendizajes, nos predisponen de forma muy fuerte a unos aprendizajes específicos en determinados momentos. Estos periodos sensitivos son pasajeros, son universales, son observables y son inconscientes. Por tanto, el adulto, el guía, debe prepararse para detectar en qué momento esta predisposición tan fuerte que actúa como un impulso interior para querer aprender a los sonidos o para querer un determinado movimiento, tener un interés para entonces el momento de entrar, ¿no? Entonces esta es parte de la formación del adulto, poder saber que hay que aprovechar estos momentos y que deben ser observados por el guía para poder acompañar al niño ofreciéndole pues, oportunidades de experiencias acordes con estos momentos. El tercer gran fundamento, los planos de desarrollo, ese es el tercer gran fundamento de la teoría Montessori. Es el conocimiento del cerebro humano, de su desarrollo a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la madurez. Montessori, como afirman hoy los neurocientíficos, marcaba esta madurez alrededor de los 24 años. Así pues, a la época en la que la neurociencia dice que el córtex prefrontal está ya alcanzando la madurez, como mínimo la madurez necesaria para que las funciones ejecutivas puedan estar ya presentadas de una forma, diríamos, pues sólida, ¿no? Tener este conocimiento es lo que permite preparar y definir el ambiente, el trabajo del niño, el rol del adulto, las condiciones de aprendizaje, todos los elementos que hemos nombrado. 4 planos de desarrollo, tenemos 0-6 años, 6-12 años, 12-18, 18-24, que no son más que 4
estadios de la independencia del niño. Cada estadio el niño va superando una independencia del adulto. Y esa independencia María Montessori la identificó y la observó y la vio como una necesidad que a su vez era lo que le permitía alcanzar el desarrollo de la voluntad ligada a esta libertad que explicábamos antes y ligada a la capacidad de toma de decisiones. En cada uno de esos estadios necesitamos un tipo distinto de independencia. De 0 a 6 años hay una primera independencia pues, de movimiento, de control de esfínteres, de autonomía con las cosas básicas, que es importantísimo no negarlo, porque esa necesidad de independencia, pues, si no se aprovecha para enseñar al niño, para permitirle desarrollar todas estas habilidades y todo esto para lo que su cerebro sí está preparado, después va a ser complicado. Y al contrario, esta independencia de pensamiento que ya empieza a desear, esta curiosidad intelectual, si no la aprovechamos en la etapa de 6 a 12 años, que sería más la etapa más de razonamiento, más de conocimiento, de imaginación, memoria, pues tal vez después será un poco tarde, porque en el tercer plano la independencia tendrá que ver más en el crear una personalidad social. Ya no habrá el interés tan alto en comprender racionalmente todo el entorno, descubrir cómo funcionan las relaciones de la naturaleza y las interacciones. Y bueno, será también complicado si alcanzamos ese cuarto plano de desarrollo al que María Montessori le da también importancia y que nos debería hacer reflexionar al mundo adulto, a los programas educativos de estas etapas, también a la forma en que las familias tratamos a los hijos de estas edades. Tiene también su importancia. El cerebro no está constituido, las funciones ejecutivas desde donde tomamos las decisiones no están maduras todavía. Por tanto, ese individuo no ha terminado de desarrollarse todavía. Y quiero llamar su atención en esta idea de independencia porque nos va a servir para ir bajando, como he prometido antes, a lo concreto, al plano concreto del aula. Bien, hemos dicho que ella observó, a partir de la observación fue elaborando la teoría que planteó, vio estas tendencias humanas, identificó unos periodos sensitivos de especial predisposición para los aprendizajes, que de hecho estos periodos sensitivos ya habían sido descubiertos en animales y ella los identificó en humanos, en niños. Y identificó también las características psicológicas de estos 4 planos de desarrollo, los planos, las necesidades de cada plano y las características. Y, como digo, la necesidad de independencia, que no significa no depender de alguien, es simplemente llegar a crear un ser autónomo y eficiente y libre, responsable en relación a la especie a la que pertenece. Es verdad que el ser humano, comparado con otros mamíferos, es el grupo que actúa con mayor protección con los hijos para que el grupo pueda sobrevivir. Porque es verdad que también es el mamífero, como se sabe, que nace, diríamos, más inmaduro. Porque le espera una explosión en los primeros 3 años de vida y le espera un crecimiento muchísimo mayor. Pero eso no significa que como adultos no debamos confiar en las capacidades del niño. A menudo, en lugar de crear un lazo afectivo sereno, construimos un lazo posesivo que no permite desarrollarse al niño como debiera. A menudo, y actualmente es uno de los problemas que está más identificado en la educación, es que se ha impuesto un estilo sobreprotector, una usurpación, una sustitución que incluso acompaña al niño hasta la vida casi adulta. Cada vez que hacemos algo por el niño, que le cogemos sus cosas, que le recogemos, que le contestamos para que no tenga que hablar, que nos adelantamos a lo que nos quiere decir, que no le dejamos decidir lo que puede decidir, le estamos diciendo, lo hago yo porque tú eres pequeño e incapaz. Como una consecuencia natural, llega un momento que el niño renuncia a sus capacidades porque el adulto ya las ha estado sustituyendo. Y esto va desde relaciones de amigos, para trabajarte las amistades, hasta poder resolver temas académicos, cualquier ámbito. Esto no permite al niño escoger con libertad su camino, tomar sus decisiones y experimentar con los pasos para los que realmente está preparado en un ambiente dispuesto previamente por el adulto.
Siempre hemos de pensar, ¿no? Pasando a lo práctico. ¿Él podrá decidir entre esto y esto? Sí, porque lo conoce, sí, porque yo lo he preseleccionado, sí, porque yo ya he preparado, pues que elija. Evidentemente no le vamos a dar algo para lo que no está preparado. Por decirlo de forma llana y fácil, les privamos de múltiples situaciones de ensayo-error, de autonomía, de socialización, entrometiéndonos en todo, interfiriendo a veces su actividad espontánea. Y lo que es más paradójico, una vez hemos anulado todo esto, pretendemos introducirlos de nuevo en la necesidad de desarrollar todas estas competencias que, de habérselo permitido desde un principio, ya estarían aflorando de forma natural. Una vez un alumno me dijo, claro, los educadores nos dicen esto así, no era de un entorno Montessori. Hay que hacer esto, página 24, tema 7, tema 8, para el examen entra esto, pero de repente un día les entra y quieren que seamos todos muy innovadores y muy creativos. Señores, me decía, yo ya tenía mi creatividad, ustedes me la quitaron, ahora no pretendan que yo haga un taller de creatividad en tercero de la ESO y de repente me vuelva un chico creativo, autónomo, digamos con iniciativa, ¿no? Entonces hemos de pensar en clave, en esa clave. No podemos resolver lo que no se ha hecho en 12, 13 años con una asignatura pegote de trabajar la creatividad o la iniciativa. Esto es algo que va muchísimo más conectado con esas tendencias humanas, con las que nacemos, con esas predisposiciones de las que hemos hablado. Por tanto, es importante que la independencia se desarrolle durante los primeros años para que vaya de acuerdo con las etapas de desarrollo. En cada etapa su independencia. No podemos hacer saltos cuánticos. Si no se desarrolla desde la infancia, será muy difícil alcanzarla en edad adulta. La independencia es de naturaleza biológica y está potencialmente en cada individuo. Es una realidad natural en el sentido rusoniano que hablábamos antes. Es como un derecho, como una ley innata. Y a mayor independencia, mayor libertad de la que queremos, responsable. Y a mayor libertad, mayor independencia. Este es el camino de la responsabilidad y este es el camino de la libertad responsable. Y fíjense, creamos controles parentales para poderle dar a un chiquillo conexión a internet. Creamos cuando a lo mejor el problema ha sido haberle dado la conexión a internet, porque si hemos de crear un control parental significa que le estamos dando una herramienta que el niño no tiene la capacidad. Por tanto, es normal que demos un salvavidas a un niño que se bañe en una piscina que le cubre si no sabe nadar, pero idealmente todos estaremos de acuerdo en que es mejor que el niño chapotee en una piscina en la que no necesite ningún flotador porque podrá experimentar con el agua. Pues es un poco eso. El niño tiene esa potencialidad de independencia, pero debemos permitirle que esta independencia, esta capacidad, esta evolución vaya siendo paso a paso. No hacer saltar pasos. La independencia no es estática, por tanto, y hay una estimulación continua que la va reforzando y que va dando a ese ego la autonomía para ir gestionando hacia una autopercepción, una responsabilidad. Libertad y disciplina están tan relacionados que a menudo la falta de disciplina puede tener su causa en falta de libertad. Podríamos escribir un patrón un poco cíclico. Hay varios patrones que María Montessori observó y que no solamente lo observó ella, sino que desde el 1913, que ella imparte sus primeros cursos internacionales con docentes venidos de distintos lugares del mundo, de distintas confesiones e ideologías políticas, a partir de los años 1914, que se van creando escuelas, no solo lo observó Montessori. Las maestras y las guías Montessori, como seguro que muchos de ustedes conocen, también son formadas y preparadas para saber observar e ir comprobando esos patrones, como el que ahora vamos a desarrollar rápidamente, o las tendencias humanas, porque el guía debe estar preparado para también ir comprobando lo que María Montessori observó una y otra vez. Por tanto, son esas 130.000 escuelas en los 5 continentes con más de 3 millones de niños que están recibiendo esta educación las que van demostrando o dando la oportunidad de que sean observables todas estas
estos aspectos que hemos comentado que fundamentan la libertad y la posibilidad de la libertad desde los niños de las primeras edades. El patrón cíclico que refleja este avance sería, hay que dar un entorno de libertad, evidentemente con unos límites si estamos en el primer plano de desarrollo muy distintos de los límites si estamos en el segundo o estamos en el tercero. Esta libertad permite al niño escoger según sus intereses, seguir lo que desea, seguir su curiosidad, seguir su interés. Esto le debe permitir también poder repetir o explorar o profundizar. No podemos cortar esto. En este proceso el niño está entrando como en un estadio de concentración porque está tomando pequeñas decisiones y va ejecutando la actividad. Esa concentración le va a llevar a sentir, no llevar, a sentir la autodisciplina. Se estará identificando, no diría, casi hay quien habla de una renovación espiritual, de hecho, ¿no? Es como aquel, no sé si hay aficionados a las maquetas, pero la gente que se compra los muebles y los construye o que hacen maquetas, entienden muy bien esto, ¿no? Que te has trabajado toda una tarde en una maqueta, pero no sales cansado, sales renovado, ¿no? Esa sensación como de autodisciplina en el sentido de que yo he decidido lo que estoy haciendo y esto me atrae, me impulsa a repetirlo de nuevo y tal vez a volver a tomar otra decisión libre, y esto me va responsabilizando porque yo he cerrado el círculo y he decidido, he repetido, he decidido terminar. Claro, ¿cuándo dejo de hacer una actividad de repetir? Claro, tengo una tendencia humana a la perfección. No necesito que la guía me diga, sigue con ese ejercicio que no te sale. No, el niño deja de trabajar. Esto sería amplio de explicar ahora, pero el niño ya desarrolla esta responsabilidad acorde con la propia naturaleza y va avanzando. A través de la independencia y la libertad se va desarrollando la voluntad. Y esta voluntad de elegir acción libre que favorece el desarrollo sereno de la personalidad libre. Porque yo lo he elegido, porque he seguido mis intereses. Y este patrón trae como consecuencia, como decimos, pues estas aulas de niños que desde muy pequeños reflejan esta autodisciplina, que no hay el maestro que está mandando silencio. Y con el alcance de más autodisciplina, el niño será capaz de manejar mayor grado de libertad, le apetecerán retos más elevados, le apetecerán tareas más complejas, porque no sufrirá desde el entorno ningún tipo de intrusión, de evaluación, de valoración. Y este patrón nos muestra que tan importante es la acción y la decisión como la inhibición. Es decir, ahora no hago esto, sino que hago lo otro. Ahora no hago este material porque otro niño lo está utilizando. Y esto repercute directamente en el desarrollo del carácter, de la personalidad. Y antes hemos visto en los planos de desarrollo que hay un plano, sobre todo el primero y el tercero, que son claves para el desarrollo de la personalidad. Y es a través de la libertad, de esta toma de decisiones, que vamos construyendo nuestra personalidad. Esta idea de voluntad ligada a la toma de decisiones responsables que dan paso a un nivel superior de libertad es la que tal vez propició aquella decisión y ejecución de la decisión del regreso a casa de Víctor en la película con la que empezábamos. Víctor decide porque ya ha conocido dos mundos y ha visto la toma de decisiones, cómo ha cambiado el nivel de libertad. Y que tal vez esta libertad, voluntad, sea la que le impulsa a decidir regresar a la casa de Dr. Itard y Madame Guérin. En las aulas Montessori los alumnos son invitados a esperar pacientemente al respeto del trabajo del otro y van desarrollando su voluntad, porque deben conjuntar las inhibiciones con la decisión, con la elección de sus tareas. Y emerge en ellos el carácter humano de Rousseau, o las leyes humanas que persisten en el trabajo, en una orientación inteligente hacia un objetivo. Por ejemplo, un niño que está esperando un material
que quiere trabajar con el material para poder trabajar con él, está haciendo un trabajo ingente en relación a las funciones ejecutivas y en relación a su voluntad y a su libertad. No es una fuerza de voluntad. Cuando hablamos de voluntad, no estamos hablando de tengo fuerza de voluntad para hacer eso, tengo que esforzarme. No, esto es otra cosa. Es la conciencia de la etapa de razonamiento que puedes, como individuo, decidir y pasar por que te valga la pena realizar determinadas cosas y sacrificar determinadas otras. No, estamos hablando de ese forjado de la capacidad de la toma de decisiones y de dirigirse por uno mismo. Este conjunto de competencias que se ven una y otra vez estimuladas en el entorno son las que estimulan el desarrollo, como decíamos, de esas funciones ejecutivas y abarcan todas las dimensiones de la inteligencia humana. La función determina la estructura y eso es lo que sucede. De lo que experimento, estoy forjando mis funciones ejecutivas. De lo que voy viviendo y decidiendo a mi nivel, voy forjando mis valores, mis emociones y mis pautas que me servirán para el día siguiente. El cerebro está evolucionando a través de estas experiencias. En una comunidad de aprendizaje Montessori se establecen interrelaciones fruto de esta necesidad y se toman decisiones por el impulso natural al aprendizaje y por la orientación a los objetivos. Se solucionan problemas, se superan dificultades asequibles a las capacidades del niño porque el ambiente ya ha sido preparado, como hemos comentado. Eso se puede observar constantemente si se tiene la oportunidad de ver este ambiente que se crea de esta pequeña sociedad por cohesión. En las escuelas Montessori los niños aprenden de una serie de ambientes que van creciendo en amplitud y sofisticación. A medida que van avanzando, van haciéndose asimilables a funcionamiento, a materiales, pequeñas responsabilidades de mayor nivel. La familia, la escuela, la sociedad en general debemos apoyar este progreso a lo largo de los 4 planos de desarrollo, procurando que los niños aprovechen cada estadio. Es como malbaratar un cerebro que está potencialmente preparado para hacer unas cosas, es malbaratar conexiones, malbaratar neuronas, por decirlo de alguna forma, para luego después no tener posibilidad de ir marcha atrás. Cada vez que el niño está en uno de esos ambientes, se está preparando para participar en él y para participar en el siguiente, para entrar progresivamente en la sociedad. Al entrar en el nuevo ambiente, hay una cierta inseguridad, se va avanzando hasta que el niño se hace independiente en este nuevo ambiente. Cuando el ambiente ya no nos aporta o no le aporta al niño, hay que evolucionar a un ambiente más amplio, más difícil. El ego va creciendo, preparándose para tomar decisiones cada vez más cercanas al mundo adulto. Y el rol del guía pues, es preparar ese ambiente, favorecer la autonomía. Para ello, Montessori dice que el adulto debe formarse muchísimo, pero por encima de todo debe creer en las posibilidades y potencialidades del niño. Y para ello es necesario liberarse de prejuicios y de ideas preconcebidas. Debe observar con espíritu científico y comprensivo al niño. ¿Y de qué se sirve el guía para poder hacer todo esto? Porque todo esto debe tener su relación, su correlación con elementos concretos propios del aula. Pues bien, que en el aula el niño elige el propio trabajo, y esto ya en el plano aula, tercer nivel, que el niño permanece en el aula junto con niños de 3 edades distintas dentro de su plano de desarrollo y se establecen interrelaciones entre mayores y pequeños y entre iguales. Eso es una herramienta fundamental para que pueda producirse esta libertad. Que los niños permanecen en el aula 3 años, con lo cual acaban conociendo el aula como una verdadera casa, que la gestionan, la limpian, la ordenan, son responsables, que el aula les aporta oportunidades para su desarrollo intelectual, para responder a sus curiosidades. Es decir, que cuando te preparas y conoces todos los materiales del aula, 3-6, por ejemplo, o 6-12, el adulto no necesita inventar otros materiales. Es el niño que ya explorando le llevará pues, a lo mejor una extensión u otra. Pero el aula le ofrece
unas oportunidades infinitas para su desarrollo y para responder a las necesidades cognitivas, afectivas del niño. Otro elemento, incorporan el error. Muchos materiales son autocorrectivos, no necesitan, como hemos dicho antes, del maestro que esté cortando el trabajo del niño. Un material de cada. Esto es también una materialización para que se pueda trabajar esa libertad responsable. No necesitamos 30 fichas iguales, 30 torres rosas iguales. Necesitamos una, porque si no los niños no podrían trabajar el esperar, el compartir. Límites claros. Los límites que van creciendo también, como la independencia, por ejemplo, son muy sencillos. En el aula de 3 a 6, ya lo hemos dicho, el límite es respetar el trabajo del otro. Y si respetas el trabajo del otro, pues ya no corres por el aula, ya no desordenas los materiales, devuelves las cosas a su sitio, respetas el trabajo de los demás, todo viene de ahí. Libertad para trabajar, límites claros, gracia y cortesía. En el aula nos movemos con máxima cortesía, con educación, y esto se debe enseñar, se debe modelar. El rol de la guía es fundamental, del guía. Pero hay un elemento que es inclusive más clave que este. Y es que la mirada algo que la mirada del adulto no puede olvidar en la gestión del día a día. Y es que ni la geografía, ni la botánica, ni la música, que son muy interesantes y muy importantes en el currículum, el canto, ni la gimnasia, ni la geología, ni la ciencia, ni el arte, ni las matemáticas. Nada de eso es tan importante como el verdadero fin que perseguimos con los niños. Porque esos son simplemente medios y no fines de la educación. Y eso significa que lo que perseguimos es la capacitación del niño para autoconstruirse como seres libres para que etapa a etapa puedan tomar las decisiones más adecuadas para sí mismos y para su entorno. Muchas gracias. Ahora con gusto atenderé a las preguntas que quieran presentarse. Perfecto, Ana Julia, tenemos tiempo para las preguntas. Voy a pasar a darles lectura. La primera es de Laura Camila Hernández Orjuela. ¿Cómo desde la pedagogía Montessori se educa en temas como la sexualidad? Vale, muy bien. No sé si hay muchas preguntas y qué tiempo queréis que disponga para las preguntas. Tú que las estás viendo, ¿me puedes orientar un poco? Nos quedan 20 minutos para responder las preguntas y tenemos 5 preguntas más. Vale, muy bien. A ver, es una pregunta interesantísima y te daré primero la respuesta, diríamos, más acorde, ¿no? En consecuencia directamente de la pedagogía Montessori, pero luego también te diré cómo está el tema hoy, porque justamente pues, por mi trabajo pues, también le damos vueltas a este tema en el colegio que trabajo yo, ¿no? Entonces, mente absorbente. Sí, debemos pensar una cosa. De 0 a 6 años es un periodo de la mente absorbente. Significa que desde el punto de vista del docente, lo que puede hacer para acompañar al niño en el descubrimiento de la sexualidad debe ser conocer los periodos a nivel teórico de cómo se desarrolla la sexualidad en los niños, por tanto, aprender la biología y la psicología que hay detrás del desarrollo, por tanto, conocimiento del cuerpo, en qué edades el niño identifica las partes corporales, los órganos sexuales, y esto pasa de 0 a 6 años, hay momentos, por tanto, el guía debe tener muy presente que los niños están descubriendo el cuerpo, descubriendo su propio cuerpo, y que no hace tanto que saben que son un niño distinto de su mamá. Porque el primer plano de desarrollo es mente absorbente e inconsciente y el segundo es la mente absorbente consciente, y es en ese segundo subplano que el niño comprende que su cuerpo es distinto y tiene mucho interés en conocer su cuerpo, inclusive el cuerpo, pues si es un niño de una niña, de un niño. El guía debe saberlo eso y debe estar tranquilo cuando detecte que en el aula un niño pues tiene algún tipo de comportamiento que demuestra que el niño está pues descubriendo su cuerpo, tocándose, etc. Y debe observarlo y bueno, hacer un seguimiento de ver
hacer una observancia por si detectara algún tipo de comportamiento o actitud que pudiera hacerle pensar que tiene que pues, consultar o hablar con los padres o ve un niño con mucho interés por un tema, entonces plantear a las familias para que las familias puedan realizar el acompañamiento. Pero no olvidemos que de 0 a 6 años es la mente absorbente, con lo cual todo lo que sean los valores, la carga de significado que para la guía hay detrás de la sexualidad o de las relaciones sexuales o de lo que piensa sobre distintos sexos, eso la guía se lo debe de quedar para su intimidad, porque cualquier cosa que le dijera al niño, que le instruyera, chocaría con lo que los padres están expresando y compartiendo, porque está cargado de valores la educación sexual, con lo cual es tarea de las familias y la tarea de la guía, en cualquier caso, es remitir a las familias que deben tratar el tema de sexualidad, que es una edad preciosa para que los niños y los papás hablen de estos temas y ponerlos en conocimiento. Segundo plano de desarrollo, mente razonadora. Hay que estudiar. El programa de primaria comprende animales, plantas y, por supuesto, todos los sistemas, desde el sistema locomotor hasta el sistema respiratorio y, por supuesto, el sistema sexual. Con lo cual, a lo largo de la primaria, mente razonadora, mente con muchísimo interés por el aprendizaje y mente muy curiosa, habrá que equipar el ambiente con materiales que invitan al niño a conocer pues, los sistemas reproductivos, el cuerpo humano. Es un básico. Como es un básico, pues si se puede un esqueleto en el aula o en puzzles, si se puede, también conocer todos los órganos, por tanto, también el cuerpo del hombre, de la mujer, también el sistema reproductor, por tanto, a lo largo de esa mente razonadora de 6 a 12, el niño debe comprender. Pero otra vez, no corresponde a la guía inculcarle determinados valores que van detrás. Ahora bien, permítame la expresión, visto lo visto, sí que nos corresponde a los educadores recordarles a los padres que deben afrontar estos problemas, no son problemas, estos temas. Y lo mismo en la etapa de secundaria. El niño, el chico, tiene unos cambios que se parecen o tiene una evolución, una explosión desde la pubertad importante que requiere que se estudie a nivel académico y también que el guía conozca, el educador conozca el desarrollo evolutivo de la sexualidad desde la etapa infantil hasta adulta para que pueda observar. Por tanto, estamos otra vez en esta gran preparación de todo lo biológico y también pues, que tenga conciencia de que tiene que acompañar a las familias para que aborden ese tema en casa porque la carga en valores y el significado que le vamos a dar no puede venir de la opinión del maestro, del guía. Espero haber contestado. No sé si quieren alguna aclaración más, pero en cualquier caso podríamos pasar a otra pregunta. Ok, tenemos la siguiente pregunta, es de Agnes Telles y dice, buen día. Los alumnos Montessori, así como los padres, ¿tienen un perfil para entrar a este sistema o cualquier persona puede hacerlo? Niños universales, seguro. Cuantos más pequeños, es más universal. Por supuesto que sí. No existe esto de, bueno, mi hijo precisa que le marquen un poco. Él necesita que le marquen. O sea, no le va muy bien el método porque... No. Porque tú quieres que le marquen un poco toda su vida. O sea, ¿estás buscando en la educación que le marquen para que se saque el segundo de la ESO o el quinto de primaria? ¿O quieres que se trabaje con su cerebro para trabajar la responsabilidad, para que él desee aprender matemáticas? Por tanto, para todos. Ahora bien, es cierto que con algunas familias hay que hacer un trabajo ingente para que entren y no realicen aquella sobreprotección que hablábamos, ¿no? De usurpar prácticamente. Por tanto, las escuelas, pero yo creo que Montessori y no Montessori estamos haciendo todos un trabajo para entrar, para un trabajo interesante, porque es coger la energía y las ganas y el interés que ahora los padres tienen por la educación, pero tratar de canalizarla para el bien de los niños, que no sea para sobreproteger, usurpar, etc. Por tanto, sí, definitivamente sí. Tendría que haber una mutación del cerebro humano para que no fuera... no diera respuesta a algunos niños. Esto de la mutación me lo dijo la nieta de María Montessori una vez, Renier de Montessori, dice, debería haber una mutación del cerebro para que eso no fuera para todos los niños. Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Rafael Vargas de Prado.
¿Cómo se incorporan los padres? ¿Se les hace una formación especial? Bueno, un poco enlazo con la respuesta anterior. Las escuelas sí, ¿eh? O sea, yo creo que las no Montessori también lo están haciendo, pero sí las escuelas Montessori, de hecho, forma parte ya de los cursos de formación, un poco plan de formación de padres. Hay varios modelos y hay algunos, son bastante innovadores. Por ejemplo, cosas que se pueden hacer con los padres para que los padres entiendan, ¿no? Organizar talleres y seminarios, lo hacen prácticamente todas las escuelas que yo conozco, invitando a los padres a pasar media hora en la clase. Si son niños pequeñitos, pues a trabajar incluso con el niño, ¿no? Porque de 0 a 3 años el padre no va el niño no va a entender que el padre esté sentado, ¿no? Pero en 3 a 6, por ejemplo, siempre se invita a los padres a observar. Y se les dice que estén observando y tomando sus notas, que el niño lo va a integrar y de esa manera los padres van entendiendo, vale, o sea, es capaz de hacer todo eso. Entonces, prácticamente una parte la hacemos todas las escuelas, las que yo conozco, sentar a los padres en las aulas y cada 2 años que puedan estar media hora observando el aula. Pero además lo complementamos con pues, talleres, seminarios en los que les explicamos cómo aprendemos pues, a hacer sumas, a dividir, para que ellos no empiecen a enseñar a sus hijos a dividir. Y en cambio, les decimos, no, lo que tenéis que hacer los padres es pues, que los chicos aprendan a poner la lavadora, que puedan planchar en casa, que asuman cocinar. Tenéis que hacer todo eso, nada de enseñar temas académicos, ¿no? Y leer juntos, eso también lo decimos. Por tanto, sí, hay que hacer un plan de padres y, bueno, en general los padres están muy, muy interesados. A veces cuesta convencer, pero siempre que están se sienten interesados y algunos acaban verdaderos másters. Ok, nos han llegado más preguntas. Esta también es de Agnes Telles. Dice, muchas gracias, Ana. Yo estudié en un sistema Montessori durante mis primeros años y en México no hay muchas secundarias con este mismo sistema, por lo que en lo personal me costó mucho trabajo entrar a otro sistema. ¿Consideras importante que un niño que empezó en una escuela Montessori debe continuar en él? A ver, habría que dejar claro, bueno, gracias a todos por las preguntas, que no he agradecido una por una, pero todas me encantan. A ver, yo diría que si el niño está bien, está contento y es la elección, porque claro, es una elección importante, ¿no? Los niños Montessori suelen ser niños, pues bueno, como diríamos, con la cabeza sobre los hombros y son capaces bueno, de organizar bueno, de opinar, de decir, oye, no estoy de acuerdo, pero bueno, pero en positivo. Porque iba a cambiarlo. Es decir, hay que saber una cosa importante, que es que Montessori dejó el currículum establecido y sentado entre lo que Montessori hizo y lo que hizo con sus colaboradores para primaria, básicamente con su hijo Mario Montessori, y lo que posteriormente hicieron Silvana Montanaro con algunas otras colaboradoras para 03, lo que está ahora mismo vigente como currículum y con todas las características que hemos mencionado, alcanza los 12 años. Después en secundaria, es cierto que actualmente la Asociación Montessori Internacional y otras asociaciones que existen muy serias y muy rigurosas han elaborado todo el plan de la adolescencia a partir de lo que María Montessori explicó, qué es lo que debía, cuáles eran las necesidades del adolescente, cuál era el ambiente preparado. Pero ella no le dio tiempo a dejar el plan. Por tanto, evidentemente, siempre que si puede hasta los 12 años mínimo y en un proyecto adolescente, como se están desarrollando en México justamente, hay algunos interesantes, muy bonitos. Algunos he tenido la suerte de visitarlo y también en otros países. Hay programas de adolescentes alineados con Montessori, que por supuesto que sí, que yo no lo dudaría, de tratar de buscar un programa alineado. Y los niños ya se adaptan perfectamente a los bachilleratos y a los estudios superiores, porque justamente el legado mayor que les ha dejado Montessori es la iniciativa, el no necesitar a alguien que lo presione para trabajar, no necesitar motivaciones y exámenes para estudiar, seguir sus intereses, respetar a los demás, las opiniones y por tanto yo diría que siempre que se pudiera, sí, claro que sí. Tenemos más preguntas, siguen llegando. Estas de Betsabe Pérez Herrera. ¿Dirías que se dan situaciones de bullying en menor cantidad gracias a este tipo de entornos? Lógicamente sería que sí, porque los niños tienen conflictos entre ellos
sea, no se priva el que tengan pequeños conflictos, pero es que son pequeños conflictos tan pequeños que ya los resuelven. Entonces, esa famosa frase de hay un pequeño conflicto, no actúes, deja que lo resuelvan. Esto les da una oportunidad de aprender. Si los tienes en filas, les tienes en silencio, inmóviles, como comentábamos hace un momento, ¿cómo van a desarrollar la capacidad bueno, pues de decir, oye, pues me sabe mal, o me ha molestado, o de tener pequeñas disputas? Entonces, ese crecimiento en todos los aspectos también les hace crecer en ese respeto y en esa capacidad de resolución de pequeños conflictos. Por tanto, diría que sí, y de hecho, cuidado porque empieza a haber estudios sobre eso. O sea, hay personas en todo el mundo que están interesadas en medir esto, porque claro, la lógica te dice que sí, y cuando ves un aula con ese ambiente tan autodisciplinado en el que cuando hay un pequeño conflicto, pues se acerca otro niño y ayuda. Se han puesto las aulas para que pasen cosas, para que caiga una cosa y se rompa, para que se pueda recoger, para que se tengan que, no discutir, pero sino como... Yo creo que sí, pero ya digo, insisto, se están empezando a hacer estudios. Después hay otra cosa, esa conciencia que hemos dicho hace un rato de que el niño que se siente bien, sintiéndose respetado, es un niño cuyo ego ya está en un nivel. El niño ya sabe que él se merece este respeto. No lo tiene que aprender como novedad cuando tiene 12 años. No, ya es que está creciendo con ese ego, pues, bueno, en un nivel correcto. Ya se sobreentiende que nadie me va a quitar las cosas si estoy trabajando con eso, porque lo he vivido desde pequeño, con lo cual confiamos que sí, y lo vemos en las aulas, ¿no? Pero claro, insisto, claro, sería bonito poderte sacar datos y no los tengo a mano, pero sí que sé que hay estudios, ¿no? Que están empezando a haber estudios. Bien, tenemos otra pregunta, es de un espectador anónimo. ¿Cómo sería la intervención en el aula con un niño con TDAH, con TEA y retraso en el neurodesarrollo? Bueno, con TDA y TDAH sí que hay algunas tesis doctorales publicadas y sí que es cierto que, por un lado, una de las conclusiones de una tesis concretamente la que reconozco, que creo que es de la Universidad de Navarra, una tesis de hace unos años, sí que había una menor incidencia o una menor, diríamos, explosión de este TDA, ¿no? Porque se canaliza muy bien y como las aulas, habéis visto que yo he puesto que una de las tendencias humanas era la tendencia al movimiento. La tendencia al movimiento debe venir contestada con una posibilidad de movimiento. Y en un aula Montessori siempre hay posibilidad de movimiento. El niño siempre es invitado a moverse. Es que tiene que moverse. Entonces, en concreto, ese estudio que conozco yo, que leí, ahora no lo tengo muy presente, pero sí que concluía que había como una menor incidencia o una canalización de ese problema del TDA-TDAH. Claro, la educación Montessori, al estar como muy individualizada, permite con facilidad, cuando hay una dificultad incluso severa, ¿no? del aprendizaje, de alguna herramienta de conocimiento severa, incluso integra muy bien pues, la entrada de un adulto que puede ayudar individualmente a ese niño. O sea, está muy, muy preparada para incorporar inclusive cuando esas necesidades son severas, no tener que hacer pues algo muy especial, porque todos los niños hacen cosas especiales, todos los niños hacen cosas distintas. No es decir, toda la clase hará A y este niño hará B, porque todos los niños hacen cosas distintas, con lo cual es muy sana la incorporación de actividades adaptadas, porque del mismo modo que se incorporan estas necesidades educativas especiales para niños que pueden tener algún tipo de especificidad en cuanto a sus habilidades cognitivas, pues puede haber niños que tengan una necesidad y una rapidez y una agilidad que también no van a pasar por todos los materiales. La guía lo verá y hay cosas que no tiene que hacer. Por tanto, es fácil incorporar la atención a la diversidad. Es más, existen ya varios cursos de guía Montessori de atención a la diversidad, de integración a la diversidad, porque los estudios más recientes van demostrando que la curva que teníamos ahora considerada o la franja de normalidad, de inteligencia normal, se está diluyendo, porque los niños no es que tengan, digamos, unas capacidades más altas, más bajas,
sino que pueden tener unas dificultades en un ámbito, pero estar muy potenciados, por ejemplo, pues en las matemáticas y tener unas necesidades en lengua. Entonces no tiene sentido. Es mejor asegurarse que el aula está provista para atender a los niños, insisto, en algunos casos para incorporar un adulto de apoyo si este niño realmente tiene una necesidad temporal por una época, que le ayuda a organizarse, que le ayuda a decidir, etcétera. Se incorporan niños, por ejemplo, con TEA, se incorporan sus pictogramas en el ambiente para que pueda orientarse si es que los necesita. Se incorporan, yo he visto incorporar niños pues, con ceguera y se han adaptado algunos materiales. Hay experiencias de esto. Tenemos tiempo para una última pregunta, nos quedan 3 minutos, es de Betsabe Pérez Herrera. Entiendo que los niños se acercan al contenido que les interese. ¿Cómo se detectan o intervienen las dificultades de aprendizaje? Bueno, la observación es la clave, la observación. Una de las cosas que explica María Montessori en los libros es que en la pedagogía científica, si no recuerdo mal, también es, tú debes asegurarte de que a los niños les vas presentando los materiales de una manera honesta, que les presentas los materiales que tú has pensado previamente y planificado que eran los que necesitaba y para los que estaba preparado, para asegurarte que el niño por sí mismo podrá seguir practicando con esos materiales. Si el niño trabaja autónomamente, el maestro puede observar y debe observar. Si el niño depende siempre del maestro para hacer los trabajos, el maestro no tiene otro remedio que poner unos exámenes y pensar que al corregir los exámenes podrá ver las competencias, que esto está muy en entredicho. Por tanto, a través de la observación, y esta respuesta la contestaríamos mejor si fuéramos también, como he dicho antes, viendo plano a plano, ¿no? Porque, por ejemplo, en la educación primaria, de 6 a 12 años, las presentaciones se hacen en grupo y siempre hay una parte oral de la presentación en la que los niños, que son en un grupo pequeño, como para que todos puedan participar, pero grande, para que haya el ambiente que quieren estos niños de 6 a 12 años y de pues, esa riqueza, siempre empieza con una conversación de la guía con los niños. Por tanto, en esa conversación, ¿os acordáis que estábamos trabajando con las áreas? Y que esos materiales nos ayudan para entender el área de una figura, etcétera. Pues hoy vamos a trabajar con el volumen, pero antes recordemos el área. Entonces, establece una conversación con los niños y ahí va detectando que esos niños han practicado pues, con las áreas. Pero es que habría aquí otros recursos que utiliza la guía para ir comprendiendo y ir haciendo el seguimiento. Pero por descontado están basados básicamente en la observación y deberíamos ya entrar en más detalle. Bien, pues esas han sido todas las preguntas. Si deseas agregar algo para finalizar. Bueno, ha sido un placer agradecer a los que han participado, a todos ustedes por invitarme, ha sido un verdadero placer y a las personas que han planteado sus preguntas. Y que, bueno, estamos aquí desde la Asociación Montessori Española a la que esta noche represento, bueno, noche para mí, mañana para algunos, suponemos, y que estamos a su disposición para cualquier cosa, para contestarlos. Nos pueden encontrar en la Asociación Montessori, en nuestra página web, asociacionmontessori.net. Pues muchísimas gracias a ti, Ana María, por tu valiosa participación en este primer Congreso Internacional Virtual de Educación ISEP. Eso ha sido todo durante tu ponencia. Para los asistentes, les recuerdo que el día de mañana tenemos el último día de actividades. Vamos a iniciar con la presentación de comunicaciones, seguidas por 2 conferencias. La primera será la conferencia Educando para la Ciudadanía Digital, que será por Juan Carlos Palomino, y la segunda conferencia, Pon una sandía en tu mesa, o por qué es importante pasar del arte al pensamiento artístico, está impartida por María Acaso. Luego de las conferencias, vamos a finalizar toda la jornada que hemos tenido durante esta intensa semana con el evento de clausura y la premiación a las mejores comunicaciones. De igual forma, los invito a registrarse en el enlace que se les envía a su correo para que puedan estar presentes durante esta jornada. Nos vemos el día de mañana, que descansen y muchas gracias, María Julia. Gracias a ustedes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte
en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.